objetivo de la discusión entonces es reflexionar respecto al impacto de la crisis sanitaria en salud reproductiva perinatal y con ello también a largo plazo. Y para contextualizar, a modo de introducción, saber que ya desde el año 2015, cuando se replantearon los objetivos de desarrollo sostenible, se planteó la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, cuyo eslogan, se podría decir, hacía como casi predecir lo que realmente íbamos a necesitar en los próximos años, ya que, como todos saben, es la propuesta para ese tiempo y para lo que se quería obtener entre los años 2016 y 2030, era lograr que todas las mujeres, niños y adolescentes sobrevivieran, prosperaran y transformaran. Y esta estrategia, a diferencia de la estrategia anterior, la idea es que, y lo bueno que tiene o que tenía, es que estaba centrada en la equidad, que tenía un acceso universal, que consideraba entornos críticos como el que estamos viviendo actualmente, que aborda temas transnacionales y que se centraba en la protección de las mujeres, los niños, adolescentes, considerándolos como actores fundamentales para las sociedades y para que las sociedades prosperen. Y en esto las acciones enfocadas en esta estrategia eran fomentar el liderazgo en los países, la financiación para la salud, la resiliencia de los sistemas de salud, considerar el potencial de las personas, la participación de la comunidad, la acción multisectorial, los entornos humanitarios, la investigación y la rendición de cuentas, lo cual parece una lista que fuera bastante obvia, pero que el día de hoy toma muchísimo sentido respecto a cómo abordar esta crisis sanitaria, y por eso quise partir esta presentación con esta introducción. O sea, en esto estábamos cuando, o esto estábamos tratando, o en esto estábamos caminando cuando comenzó esta crisis. Entonces, en este sobrevivir, prosperar y transformar como objetivos a lograr, apareció esta pandemia y nos encontró a nivel mundial, según los reportes actuales, solamente con un 20% de implementación previo a esto. O sea, habíamos avanzado en términos globales solo un 20%. Y obviamente esta pandemia llegó a empeorar esta situación, ya que los países, y muchos países, sobre todo dependiendo de los índices de género, no consideran la salud reproductiva como dentro de uno de sus principales indicadores, y por tanto desvían estos recursos a servicios que consideran esenciales. Por tanto, acá nos damos cuenta que una de las acciones fundamentales de esta estrategia se vio afectada de entrada al inicio de esta pandemia. Y es así como el COVID se transformó en una tormenta perfecta para la salud de las mujeres, de los niños, de adolescentes y principalmente la salud reproductiva y perinatal. Y en esto consideramos que existen distintos niveles de afección que van a dar cuenta de este impacto. Y así como estamos trabajando en una propuesta de modelo de niveles de afección en salud reproductiva y perinatal, ya que creemos que el impacto de esto va mucho más allá de lo que actualmente hoy día se discute, y que es un poco el título de la presentación, que es la discontinuidad de los cuidados. Y es así como si uno revisa la literatura y lo que está sucediendo y vemos las lecciones aprendidas respecto a pandemias anteriores, nos damos cuenta que los impactos potenciales de esta pandemia en salud reproductiva, perinatal y a largo plazo estarían enfocados en tres grandes niveles, en donde el primero serían los efectos reproductivos y perinatales directos de la pandemia, o sea, de cómo el virus afecta la morbimortalidad materna y perinatal. Y también consideramos importante en este aspecto considerar las afecciones respecto a las experiencias de las mujeres, porque si algo hemos avanzado y se ha avanzado en estos años es también considerar las experiencias de las mujeres como un punto esencial dentro de los derechos reproductivos. Un segundo nivel iría enfocado en los efectos, aquí voy a utilizar el puntero.
en los efectos proyectados asociados a la discontinuidad de los servicios que darían afección en los derechos, la vivencia de derechos humanos y derechos reproductivos, y también en la mortalidad materna y perinatal indirecta asociada a la pandemia, y un tercer impacto mucho más global, y que sería el impacto en salud global a largo plazo que tendría o que podría tener esta crisis sanitaria. Y así como lo vamos a desarrollar en esta presentación, partiendo primero por los efectos reproductivos y perinatales directos y qué es lo que se sabe de alguna forma hasta el momento en relación a estos efectos. Y para conocer estos efectos, nada mejor que partir por ir a buscar las experiencias previas en relación a distintos tipos de pandemia. Aquí no solo estoy hablando del impacto de los coronavirus anteriores, sino que también de distintos virus que han afectado como pandemia o como epidemia, partiendo por la influenza de principios del siglo pasado, en que hubo una alta tasa de mortalidad asociada al virus propiamente tal. Posteriormente la gripe asiática, que fue una epidemia entre el año 57 y 58, donde el impacto fue tan grande que existía un doble de mortalidad en gestantes respecto a la población general. Posteriormente vino la epidemia de SARS-CoV, que fue una epidemia que nos encontró a principios de este siglo, entre el 2002 y el 2003, en donde se mostró una mayor mortalidad que la población general. Se empezaron a descubrir recién los efectos de asociación a otros factores reproductivos como aborto y restricción del crecimiento intrauterino, aun cuando no se pudo comprobar la transmisión vertical de este virus. Posteriormente vino el síndrome respiratorio de Medio Oriente, que fue una epidemia entre los años 2012, desde el año 2012, con distintos brotes, en donde hay datos escasos en gestación, ya que se ha dado principalmente en países que tienen índices de género muy bajos, como son países del Medio Oriente, pero en los datos que existen se ha demostrado que casi el 91% de los resultados de la gestación en estas mujeres con este síndrome son resultados adversos. Y posteriormente tenemos el ébola, que si bien no es un virus nuevo, es un virus cuyos brotes datan de la edad que tengo yo, más o menos, de 1976 hasta el último brote, que fue el 2018, en donde ha sido uno de los que más se ha estudiado en relación al impacto en términos de salud de las mujeres y con enfoque de género y en salud reproductiva, y en donde se descubrió que la mortalidad materna alcanzaba a más del 90% y la mortalidad perinatal en mujeres con ébola era alrededor de 100%. Y lo otro que se demostró en el ébola es que había una alta mortalidad de proveedores de atención y que de estos la mayoría también eran mujeres. Entonces, con el ébola se empezó a descubrir que las pandemias y epidemias también tenían un impacto no solo desde la perspectiva reproductiva y perinatal, sino que un impacto de género importante asociado a la salud reproductiva. Y por último, el Zika, en donde el brote específico y más impactante fue el año 2015, que afectó principalmente a Brasil, y este fue muy mediático, ya que existió un mayor riesgo perinatal asociado a malformaciones del sistema nervioso central, y aquí se relevó una temática importante en términos de impacto, que fue la temática no solo biológica de impacto del virus, sino que también de discriminación asociada al portar este virus por las mujeres que lo padecían. Ahora, ¿qué sabemos de gestación y COVID? O sea, de este nuevo coronavirus. Existe una gran controversia, y cuando estaba revisando la literatura, como el mundo se divide
generalmente, acá hay dos grandes tendencias, y que es la tendencia que existe en los resultados reportados por la CDC de Estados Unidos y los resultados reportados por Reino Unido. Sabemos que ellos han sido bastante distintos en las recomendaciones que han dado y continúan con resultados que son probablemente producto de su propia epidemiología. Lo que sí se sabe es que la alteración en sí misma altera el sistema inmunológico del organismo y la respuesta a infecciones virales. Eso es algo que se ha demostrado y que hemos aprendido de pandemias anteriores. De hecho, comenzamos esta pandemia con muchísimo miedo, producto de las experiencias anteriores que les conté. Lo que puede ocasionar que los síntomas sean más severos. Y efectivamente, la CDC en su último reporte dice que las mujeres gestantes con COVID pueden tener mayor riesgo de ingreso a UCI y de necesidad de ventilación mecánica respecto a mujeres en edad reproductiva no gestante. Sin embargo, la mortalidad en ambos grupos es similar, que es una gran diferencia que existe en relación a los virus anteriores. Y que las mujeres gestantes COVID positivas, la diferencia que tenían con respecto a las gestantes, a las mujeres no gestantes, era que sí tenían mayor prevalencia de patologías crónicas, lo cual se transforma en un factor común, como vamos a ver, de las complicaciones de este virus. Pero en relación a eso, ya la CDC está sugiriendo como fuerte campaña que las mujeres aumenten las medidas de prevención en relación al adquirir el virus. Sin embargo, en el grupo del Reino Unido, que tiene uno de los primeros sistemas de vigilancia obstétrica, de hecho, como dato anexo, ellos tenían preparado este sistema desde el año 2012, o sea, ellos sabían que en algún momento iba a pasar una pandemia, por lo tanto ellos tenían el protocolo de investigación hecho, la corte creada, y ellos no han logrado todavía demostrar de que las mujeres gestantes tengan mayor probabilidad de contraer la infección que la población general. Lo más probable es, como les digo, porque su población es epidemiológicamente igual distinta a la población de Estados Unidos. Ellos tienen las mismas tasas de o prevalencia de asintomáticos, que son alrededor de un 80-86%, con alrededor de un 9% de casos graves y un 5% de casos críticos. Y sí, lo que ellos han comprobado es que de las gestantes que se agravan, la mayor proporción lo hace desde la segunda mitad de la gestación, en el tercer trimestre hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados a complicaciones? O sea, el impacto directo. ¿Quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Las etnias, o sea, las minorías migrantes, etnia afrodescendiente, asiática, personas con sobrepeso u obesidad, con comorbilidades preexistentes y con edad mayor a 35 años. Por tanto, acá aparece un dato que es bastante interesante respecto a los factores de riesgo que tenía la población general, y que es el hecho de la etnia como factor de riesgo. Y aquí nos vamos dando cuenta de alguna forma cómo se van incorporando los determinantes sociales asociados también al género en el impacto que pueden llegar a tener estas pandemias o estas crisis sanitarias en la salud de la población. En los efectos perinatales todavía hay controversia, existen reportes de alteraciones vasculares placentarias, pero no son lo suficientemente amplio, se podría decir, como para poder corroborar de que existe realmente un daño placentario, pero sí se ha corroborado una potencial asociación con restricción del crecimiento intrauterino. Está asociado el COVID-19 principalmente severo con un parto prematuro, pero de tipo iatrogénico. O sea, esto quiere decir que predominantemente este parto se debería a indicaciones maternas o indicaciones fetales y no a el virus propiamente.
empieza también a llamar la atención es la alta proporción de cesáreas. 50% fueron partos por cesárea, y aproximadamente la mitad de ellas se debió a compromiso materno o fetal, pero también el 50% fue sin causa médica aparente. Y existen reportes también actuales donde señalan que existen mayores complicaciones postnatales en cesáreas que en mujeres con parto normal. Ahora, respecto a la transmisión vertical, este es un tema por sí mismo, así que vamos a pasar más rápidamente. Esto es de ayer, o sea, salió un último reporte el 24 de julio respecto a la evidencia más reciente de la transmisión vertical, y dice que existe evidencia actualizada de que existe transmisión vertical, ya no es posible, pero que esta sería en una baja proporción y con evidencia incipiente de posible transmisión transplacentaria. Y que si esta transmisión es hacia el recién nacido, es poco común, y las mayores tasas reportadas son de un 5%. Y si ocurre en el recién nacido, esta no sería tan compleja, o la mayoría podría ser asintomática o casos no severos de infección neonatal. ¿Qué pasa con la lactancia? Aquí quise partir solamente con una frase, y que es que en cada reporte que existe se sigue señalando que la lactancia se recomienda para todas las mujeres y recién nacidos, independientes si tienen o no tienen COVID. Existen estudios escasos todavía que hablan de que podría existir transmisión a través de la leche materna, pero no son concluyentes, ya que no se ha podido aislar el virus. Y si esto ocurre, es muy escaso y no existiría implicancia para la práctica clínica. Y sí se ha logrado demostrar que que las mujeres que tienen COVID durante la gestación aumenta su producción de inmunoglobulina A, que sabemos que es un potente protector para el periodo perinatal de un recién nacido, lo cual sería hasta beneficioso, pero las implicancias clínicas de ese hallazgo están en estudio. Ahora, ¿qué pasa respecto a el impacto directo del virus en la experiencia de las mujeres? Existe recomendación de la Organización Mundial de la Salud desde el inicio de la pandemia, la cual no ha sido modificada, y que es que todas las mujeres tienen derecho a mantener una experiencia positiva, tengan o no confirmación de infección por COVID. ¿Y qué significa tener una experiencia positiva? Que se sigan cumpliendo o superando las expectativas de las mujeres en relación a su proceso de atención de parto, dar a luz a un hijo sano en un ambiente seguro desde un punto de vista clínico y psicológico, contar con apoyo emocional y práctico, y ser asistida por personal amable y con competencias técnicas adecuadas, y que estos aspectos que son la parte operativa de la experiencia positiva de las mujeres no deberían verse alterados, y que de alguna forma las estrategias que se plantearon para los objetivos de desarrollo sustentable deberían ir orientadas a que este fuera uno de los aspectos a considerar como muy importante durante estas crisis, por el potencial impacto que esto puede tener en la fase siguiente, que es un impacto más a largo plazo. Y en el impacto de la experiencia positiva, lamentablemente, si bien no existe todavía reportes tan cuantitativos en relación a sí existen revisiones, y acá hay un artículo que se publicó recientemente por Michelle y Gonzalo, que les tengo muchísimo cariño, respecto a que este virus puede producir alteración del ejercicio de la autonomía de las mujeres durante su parto, que se ha traducido en ausencia de acompañamiento y soporte emocional, que son indicadores básicos de la experiencia positiva, que ha existido un aumento de intervenciones innecesarias durante la pandemia, o sea, no basadas en la evidencia, y que se han reportado separaciones de madres e hijos en relación al potencial riesgo, y acá
en algún momento reflexionamos con colegas respecto a lo que significaba esto y creemos que, como dice la literatura, ninguna instancia preventiva en contextos de crisis desde la perspectiva de género y de derechos humanos se debería relacionar con una vulneración o transformar en una vulneración de derechos reproductivos ni derechos humanos. Ahora, en el segundo nivel de afección, que son los efectos proyectados asociados a la discontinuidad de los servicios, en este punto existen dos importantes aspectos, que es la afección de derechos humanos y reproductivos y la morbimortalidad materna y perinatal más indirecta, no asociada directamente al portar el virus. ¿Y cuáles son los derechos reproductivos afectados en crisis sanitaria? Principalmente el acceso a la anticoncepción se ve afectado, y acá no solo es por falta de disposición de insumos, sino que afectaría a la parte pública, sino que también se ha demostrado que los precios de los anticonceptivos han sufrido modificaciones importantes y que hablan también de un tema de acceso importante. El acceso a aborto seguro, aquí en Chile, obviamente esto es son derechos reproductivos que se enmarcan en contextos legales de los países en que se ejercen, acá sería en las tres causales, acceso a atención prenatal, acceso a atención segura y experiencia positiva del parto, y acceso a atención neonatal segura como derechos reproductivos básicos, porque existen obviamente muchos más. La problemática de esto es que sabemos que además de estos derechos reproductivos se permean potentemente, sobre todo en las mujeres, con otros determinantes sociales que son el género, la educación, la pobreza, contextos de migración y también contextos de territorialidad. Por ahí cuando empezamos Santiago no es Chile, y efectivamente en este tema. Y este fue uno de los primeros reportes y modelos estadísticos en que se habló de los posibles impactos de la disminución de la provisión de atención en países de medianos y bajos ingresos, en donde ya en abril se estimaba que la disminución del 10% en el uso de anticonceptivos podría producir un impacto de 48 millones de mujeres adicionales necesitando anticonceptivos modernos. Eso quiere decir aumentando la brecha de regulación de la fertilidad, o sea, de la autonomía en relación a decidir cuándo gestar o no gestar, y que esto iba a llevar a aproximadamente 15 millones de gestaciones no deseadas adicionales, con lo que significa gestar sin querer, o sea, sin la autonomía de tomar esa decisión. También que la disminución de la cobertura de atención esencial relacionada con la gestación y recién nacido da cuenta de alrededor de 1.700.000 mujeres adicionales que experimentan complicaciones obstétricas, que aumentaría más de 28.000 muertes maternas adicionales, y esto ha pasado en pandemias anteriores, y a pesar de las lecciones aprendidas, esto se sigue proyectando, y más de 2,5 millones de recién nacidos que experimentan complicaciones de mayores cuidados, con aumento de muertes de recién nacidos, muertes maternas y de abortos inseguros. Entonces, este es como el segundo nivel de afección de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ahora, esta diapositiva que se ve rimbombante es un estudio que se realizó en alrededor de 12 países, en que se evaluó los cambios de la provisión de servicio en todo el proceso durante en lo que va de esta pandemia, que comenzó en marzo y hay datos reportados hasta junio, y que habla un poco de acuerdo a las etapas de gestación, trabajo de parto y atención postnatal, cuáles son las alteraciones en la disponibilidad y utilización de la atención, en el contenido y calidad del cuidado, y en las adaptaciones que se han realizado al proceso. Y acá
si se puede resumir esto, es reducción de la provisión de atención, es aumento de intervenciones, que era también lo proyectado, y es, en términos de adaptación, la transición rápida y implacable, y yo creo que sin reversión, del uso de tecnologías de la comunicación. Son los tres grandes eventos que se pueden extraer. Si ustedes hicieron un análisis detallado, porque esto es mucha información, creo que lo principal es eso, la disminución de las atenciones, con el levantamiento de necesidades como, por ejemplo, derivadas de la no asistencia a los lugares de trabajo, lo cual aumenta, a los lugares de atención, lo cual ha aumentado, por ejemplo, el parto en casa. ¿Y por qué? Porque efectivamente, en términos de contenido y calidad, si ustedes ven aquí al centro, la mayoría reportaba cesárea electiva reducida, pero era reemplazada por cesáreas realizadas en todas las mujeres con COVID y con cesáreas realizadas a discreción para evitar el tiempo de la mujer en trabajo de parto, lo cual es una cesárea igual electiva por la situación y el contexto. Aquí, en esta presentación, están los resultados preliminares también de un estudio que estamos realizando con colegas de la universidad, que es un estudio de identificación y sistematización de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva para respuesta rápida en contexto de COVID, y rápidamente los resultados generales son a qué dificultades estamos respondiendo, principalmente en atención primaria, a la necesidad de reorganización de los servicios para la atención, en donde se han encontrado o se han producido la mayoría de estas orientaciones o cambios en planificación familiar, seguido por atención prenatal, educación prenatal, atención del adolescente y una muy menor cantidad en atención segura del parto. Esto es de lo que tenemos reportado hasta ahora. De la población afectada, hay grupos específicos más afectados, mujeres y niños obviamente, y el segundo, personas migrantes, que son personas que en otras cortes se han demostrado que tienen mayor riesgo, y que todavía se está dilucidando si ese riesgo es asociado a condiciones lo más probable que socioeconómicas más que biológicas por sí mismas. ¿Y hacia dónde están orientadas esas buenas prácticas? Más del 90% a tecnología y comunicación, un 8% aproximadamente en capacitación e información, y un 2% en la continuidad segura de la atención. Y en el último nivel, que es el impacto en salud global y a largo plazo, es una invitación principalmente teórica a reflexionar respecto a que todos estos aspectos que se están viviendo durante la pandemia nos llevan a pensar que esto está produciéndose en este momento del curso de vida, que es donde existe el mayor impacto del ambiente en el curso de vida. Sabemos que en el curso de vida en todo momento puede existir factores que nos van a afectar en forma diferenciada. Sin embargo, se ha demostrado que es en la época perinatal, ya sea concepción, gestación, nacimiento y posparto, los momentos en donde existe mayor impacto en la salud de las personas a largo plazo, y también obviamente el momento en que existe mayor oportunidad de intervención. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya desde el año 2010 está señalando que todas las intervenciones tienen que tener un enfoque de curso de vida, y que hay que centrarse en estos momentos de la vida con enfoque, o sea, realizar intervenciones con enfoque perinatal. Y este momento es el que estamos analizando, y por lo cual postulamos que podría existir un impacto a largo plazo de la crisis sanitaria actual. Y aquí aparece, siempre voy a terminar hablando un poquitito de epigenética, pero brevemente, sabemos que la epigenética son cambios en la organización del ADN que son gatillados por el ambiente,
que no involucran cambios en la secuencia del ADN y que implican cambios heredables en el fenotipo de un individuo, y se ha demostrado que en las crisis ambientales asociadas principalmente al estrés generado por el entorno, pueden existir cambios en la programación genética de un individuo asociado a estos cambios epigenéticos, y por tanto producir potencialmente complicaciones a mediano y largo plazo en la vida de las personas. Esto se basa principalmente, ya conocemos la teoría del origen intrauterino de las enfermedades crónicas no transmisibles, en donde eventos que ocurren durante la gestación producen alteraciones epigenéticas tanto en la mujer como en el feto, y que van a condicionar la mayor probabilidad de enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo, y es el estrés uno de los elementos que más se ha estudiado en otros desastres y que efectivamente podría producir modificaciones principalmente conductuales a largo plazo. Y acá existe un breve resumen también desde la hipótesis epigenética del parto, que todas las intervenciones que estemos realizando o dejando de realizar en este contexto de pandemia podrían alterar procesos fisiológicos, epigenéticos fundamentales para el desarrollo de vida saludable, y por tanto este no es un efecto directo del virus, pero sí es un efecto que va a producir alteración en la salud de las personas a largo plazo, y esos son principalmente la alteración del estrés durante el parto. O sea, yo digo, qué terrible fue para las primeras mujeres que tuvieron que ir a parir en los hospitales cuando comenzó la pandemia. El uso exagerado de oxitocina sintética, que lamentablemente sigue siendo un mal epidémico aquí en Chile, y la operación cesárea por sí misma, por la alteración de la microbiota y del estrés fetal necesario que tiene que existir durante el parto y nacimiento. Entonces nos encontramos con este impacto en la salud global a largo plazo de esta pandemia, porque existe un ambiente perinatal en pandemia. O sea, la mujer que está gestando durante este momento está viéndose estresada, yo creo que todos estamos estresados, pero obviamente el estrés está asociado también a confinamiento, a incertidumbre, y aquí ni hablar de todos los otros eventos que pueden estar asociados a esto, o sea, la violencia que puede existir en el cuidado extra de los hijos, teletrabajo, no saber si van a tener postnatal complementario o no, un montón de otros eventos, asociado también al aumento de cesáreas e intervenciones innecesarias que no están mostradas en la evidencia, el impacto del ambiente de la gestación y la repercusión a largo plazo que pueden producir estas modificaciones epigenéticas que son necesarias durante el trabajo de parto, y la salud mental perinatal y las experiencias maternas. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo nos encontrábamos? Entonces, cuando empezó la pandemia, y nos encontrábamos en un país en etapa 4 post-transicional, con una alta proporción de enfermedades crónicas no transmisibles, con una población obstétrica más tendiente al envejecimiento que a la gestación adolescente, con altas tasas de obesidad, que ha sido un factor de riesgo muy asociado a complicaciones por COVID, y en donde la problemática principalmente estaba asociada al exceso en los sistemas de salud y exceso de la medicalización, que además se juntó con una pandemia que viene a medicalizar todo, porque no sabíamos cómo abordarlo en primera instancia. Entonces, aquí hay esta diapo, la tiene que conocer muy bien la Marcela Araya, una colega que nos acompaña, se origina desde un ciclo intergeneracional y social propuesto para la transmisión de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que es reproducible a todo evento que afecte, y su análisis desde el curso de vida, y dice que sí, obviamente una mujer con
determinantes sociales que le afectan más, como menor educación, con escasa autonomía, sedentaria, con enfermedades crónicas no transmisibles, que tenga un nivel socioeconómico bajo, gesta en pandemia, va a tener mayor probabilidad de muerte materna y va a tener mayor probabilidad también de tener un hijo o una hija con menor posibilidad de acceder a una lactancia materna exclusiva, con mayor probabilidad de tener una dieta pobre, y el tema de la obesidad y los trabajos que se están realizando en alimentación en este contexto, y ahí también tenemos un grupo importante que trabaja en nuestro departamento en esa línea, con dieta pobre y sobrepeso van a dar niños o niñas también con pobre desarrollo neurocognitivo, también en contextos complejos, salubres, y que se van a transformar en adolescentes con niveles de vida sedentario y en los cuales va a repercutir mayormente instancias como esta. Y de aquí nacen para ir terminando, las necesidades y desafíos, y cuando hablaban al comienzo, en esta reunión del 13 de julio, en que se juntaron a evaluar cómo afrontar los eventos o sea, cómo afrontar prosperar de las estrategias para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, se dieron cuenta que efectivamente existe esta tormenta perfecta, que es una pandemia, en conjunto con el crecimiento en la mayoría de los países y también en Chile de enfermedades crónicas no transmisibles, con pandemia de cesárea innecesaria en países ya sea de bajo, mediano y alto ingreso, y que además están asociadas a un potencial aumento de enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo, con una pandemia de impaciencia, porque aquí nos ayudó mucho el saber esperar, y en Chile con un contexto social súper complejo, que lo que nos llevó finalmente fue a dilucidar los altos niveles de vulnerabilidad que existen en los servicios de atención reproductiva, y con ello los altos niveles de vulnerabilidad que existen en el ejercicio de los derechos sexuales y principalmente de los derechos reproductivos de las mujeres. Y acá existe entonces una serie de recomendaciones que se dan en relación a cómo ir abordando esta tormenta perfecta, y que dan cuenta de estrategias que van a nivel individual, estrategias comunitarias y colectivas, estrategias sanitarias de provisión de atención, organizacionales y políticas. Y lo que se insta es que los gobiernos deben invertir principalmente en sistemas de registro de datos para poder tomar las mejores decisiones epidemiológicamente contextualizadas. Y aquí se dice que existen, que no solo los gobiernos, sino que también todos los sectores, el sector privado y la academia, deberían impulsar la innovación y crear demanda de información, porque la innovación y la creación de demanda de información hoy día es muy difícil y es casi una lucha. Esto debería estar de alguna forma garantizado. También deberían propender a productos y servicios que respondan a necesidades y experiencias de las personas, y aquí en esta reunión se volvió a relevar la importancia de la experiencia de las personas. Los medios de comunicación y las organizaciones de interés público deberían apoyar la recopilación de evidencia y no la generación de falsas noticias y de aumentar el estrés asociado a esto, y traducirla en información que sea fácilmente comprensible para alentar el debate público y la acción efectiva en el ejercicio de derechos. Y aquí un breve resumen. A nivel de estrategias individuales, las recomendaciones de la mayoría de los países que están dando recomendaciones serias en cómo avanzar en la discontinuidad de los cuidados y los potenciales efectos hablan de una información constante a la población para prevención de ella misma, o sea, una información para el ejercicio de la autonomía de las personas. En las estrategias comunitarias y colectivas del testeo masivo y la trazabilidad para poder encapullar de alguna forma los futuros rebrotes que van a existir. En las estrategias sanitarias organizacionales
relevar el concepto de buenas prácticas, no solo de iniciativas, porque no todas las iniciativas son buenas prácticas, y las buenas prácticas tienen que tener un seguimiento y evaluación basada en la evidencia, y para eso tiene que existir una voluntad de recolección de datos que sean completos, significativos, con una inyección adecuada de recursos. Y acá se propende de que los estados inyecten recursos, porque el impacto de la discontinuidad de cuidados en este ámbito de salud reproductiva es mucho más impactante que cualquier otro orden de salud, por decirlo de alguna forma simple. Entonces, las consideraciones son el uso e interpretación de la evidencia, y acá es muy importante porque la evidencia se utiliza hoy en día, por lo menos en Chile y en gran parte del mundo, a discreción. O sea, tenemos que luchar, por ejemplo, para que la evidencia de que el 15% de cesárea, más del 15% de cesárea no implica mejor salud perinatal, pero por otra parte, tenemos que luchar también contra la evidencia de que se puede comer durante el trabajo parto. O sea, aquí hay que tener un uso y una interpretación adecuada de la evidencia para la creación correcta de los protocolos. Consideración en el uso de nuevas tecnologías, y aquí me saco el sombrero con lo que está haciendo la Angélica y todo su grupo en forma tan proactiva como la conozco desde siempre, porque efectivamente se están haciendo muchas iniciativas virtuales, pero estas iniciativas virtuales, como conversamos algún día, no es llegar y hacerlas. Existe todo una necesidad de capacitación, de buenas conductas en relación al uso de la información virtual, que ahí yo creo que Angélica después nos puede ayudar a complementar un poco más. Las consideraciones bioéticas de la atención en crisis, ya que pareciera que se eliminan todos los principios de bioética cuando tenemos que abordar desastres, y necesariamente no es así, y que todas las consideraciones deben realizarse dentro de un contexto político, en donde se consideren las dinámicas de poder, factores económicos, sociales, y que influyan en el conocimiento que tiene la población también respecto a su condición, y que fomente de alguna forma la autonomía y la búsqueda de atención espontánea en las mujeres, y no se vean paralizadas por el miedo, que es lo que fomenta de alguna forma la discontinuidad de la atención. Y para finalizar, como conclusión, efectos biológicos, psicológicos y sociales de la salud reproductiva en 3 niveles y potentes. O sea, son realmente necesarios de considerar. Afecta con gran impacto en la equidad de género y en la vulneración de derechos tanto a mujeres con y sin COVID. Existen efectos a corto, mediano y largo plazo, y también potencialmente en futuras generaciones. Por lo tanto, es necesario la intervención en todos los niveles, y como se señaló en la última reunión para revisar la estrategia 2016-2030, tiene que ser con prioridad. O sea, la continuidad de los cuidados en salud reproductiva no es una atención de segunda línea, al contrario, y debe ser con premura. Y muchísimas gracias, y espero haber estado más o menos en el tiempo, y que me parece que 10 minutos. Angélica, muchísimas gracias por la atención. Jovita, por supuesto, agradecer tu presentación, excelente, motivadora, clarísima, que nos da una visión de aquello que de pronto con la contingencia del COVID no logramos visualizar. Así que, mira, era lo que nosotros habíamos pensado que podías tú efectivamente orientarnos y contarnos con respecto a la evidencia que hay en la salud perinatal y en la salud reproductiva. Así que felicitarte, agradecerte que estés con nosotros, y yo creo que vamos a revisar el chat y ir contestando.